Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Desde Villa Ballester estamos transmitiendo la palabra del Señor, un mensaje de salvación y vida eterna para todo aquel que tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Quien te habla, el pastor Roberto Badalasi. Mi hijo se va a pasar a presentar y nos va a ayudar en la lectura de la palabra de Dios. Hola hermanos, Dios los bendiga. Yo soy Bautista. Dios los bendiga mucho. Vamos a leer en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 2 en adelante. El título dice: Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Fíjese, querido amigo y hermano, Dios le bendiga. Acá vemos la historia del Señor, cuando ya faltaba muy poco para llegar a su sacrificio. Él había entrado en Jerusalén, provincia de Judea, y nos dice que cuando sale de Jerusalén, dice, se va a Betania. Betania quedaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Seguramente se fue a pasar la noche tal vez en la casa de Lázaro, por cuanto Lázaro con sus 2 hermanas, Marta y María, vivían también ahí en Betania. Pero nos dice la palabra del Señor que al otro día, cuando salieron, dice que Jesús desde lejos ve una higuera y tuvo hambre y quiso ir a ver si había higos. Pero dice que cuando llegó hasta la higuera solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y nos dice la palabra del Señor, como nuestro hermano nos ha acabado de leer, que Jesús se enfada con la higuera y la maldice. Vemos aquí en la palabra del Señor, hermano, que nosotros sabemos que los árboles representan a las naciones también. Muchas veces en la Biblia encontramos que un árbol representa a un hombre, y en este caso el árbol de higuera, al igual que el árbol del olivo, representa a la nación israelita. Pero nos dice la palabra del Señor que Jesús tuvo hambre. Nos dice también la palabra del Señor que cuando llega a la higuera solamente encuentra hojas. Y dice que el Señor, al encontrar solamente hojas, dice que maldice a la higuera y le dice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero si nosotros seguimos el hilo de este hecho, nos vamos a encontrar en el versículo número 20 del mismo capítulo, que dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Fíjese que cuando salieron al otro día, salieron nuevamente de Betania rumbo a Jerusalén. Dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, San Pedro, uno de sus discípulos, dice: mira, Señor, la higuera que has maldecido se ha secado desde las raíces. Usted me dirá: pero si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús se la agarró con la higuera y la maldijo? Hemos dicho anteriormente
que la higuera, al igual que el olivo, representa a la nación judía. Y Jesús un día antes había entrado a Jerusalén montado en un burrito y había entrado al templo de Jerusalén, había echado fuera a todos aquellos vendedores que habían tomado la casa de Dios como una casa de mercado, y cuando llegó la noche se fue a Betania, posiblemente a la casa de Lázaro. Pero venida la mañana, como hemos dicho y leído, ve a la higuera y tiene hambre. Pero del hambre que el Señor nos habla, nos está hablando de un hambre espiritual, no solamente de un hambre física. Dijimos que la higuera representa a la nación de Israel, y Jesús quiso encontrar frutos dignos de arrepentimiento en la nación israelita, pero lo único que encontró son hojas. Él tuvo hambre y fue a ver si encontraba higos para comer, los frutos que da la higuera, pero se encuentra solamente con hojas. Las hojas representan la religión, las hojas representan las obras. Esto me hace acordar cuando Adán y Eva, después de pecar, se escondieron de la presencia de Dios y taparon su desnudez con hojas de higuera. Las obras que tal vez tenía Israel eran solamente hojas. Los frutos que había en la nación israelita cuando Jesús vino eran solamente hojas, hojas secas, hojas verdes algunas, pero sin ningún fruto. Y dice aquí que el Señor maldijo a esa higuera y le dijo: jamás nadie coma fruto de ti. Y al otro día dice que pasando por ahí vieron que la higuera que había maldecido al Señor se había secado desde las raíces. Y a Pedro le llamó la atención y le dijo: mira, maestro, la higuera que tú maldijiste. Jesús vino a la nación israelita para encontrar frutos dignos de arrepentimiento. Durante muchos siglos Dios le envió profetas, mensajeros de Dios, advirtiéndole a Israel de la venida del Señor y de que cambiaran sus obras para que Dios los pudiera bendecir. Y cuando le mandaba un profeta, cuando le mandaba mensaje del Señor, muchos de ellos eran muertos, apedreados. Y el último mensajero, que nos dice la palabra de Dios que la ley y los profetas fueron hasta Juan, se refiere a Juan el Bautista, al cual también le cortaron la cabeza y lo mataron. En este caso por mano de los romanos, pero la nación judía también perseguía a los mensajeros del Señor. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús busca frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Y así como buscó frutos en la nación israelita, busca frutos en los hijos del Señor. Fuera de tiempo, quiso encontrar frutos en Israel y no encontró nada, porque él fue rechazado, no fue creído. Ese Mesías que ellos estaban esperando por siglos, cuando se manifestó, no lo aceptaron, pidieron su muerte por crucifixión. Pero Jesús nos dice hoy día también a nosotros, a este Israel del Nuevo Testamento, a este Israel espiritual, que hemos sido engendrados en ese olivo verdadero, y nosotros como olivo silvestre
hemos sido injertados en el verdadero olivo. Y ahora, queridos amigos y hermanos, como hijos de Dios, israelitas espirituales, el Señor también busca fruto en nuestra higuera, en esta higuera espiritual, en nuestras vidas. Hemos dicho, querido amigo hermano, que el Señor compara también al ser humano con los árboles, en este caso con esta higuera espiritual que es la iglesia del Señor Jesús. Y Él está buscando fruto en los hijos del Señor. No sea que cuando el Señor venga solamente halle hojas. Tenemos que dar fruto, y el primer fruto que el creyente debe de dar son los frutos del arrepentimiento. Cuando somos confrontados con este espejo espiritual que es la palabra de Dios, y nos miramos en ella y nos damos cuenta que hemos pecado, hemos desobedecido la ley de Dios, y por cuanto estamos destituidos de la gracia de Dios, este espejo espiritual nos hace ver que solamente el ser humano sin Cristo tiene apariencia de piedad y lo único que tiene son hojas. Y muchos cristianos evangélicos también, lo único que tienen son hojas y apariencias religiosas, apariencias de creencias, pero que nunca se dedica a la vida al Señor, que nunca se dedica a renunciar al yo, que nunca se renuncia a sacar del trono nuestra personalidad y poner en el trono al Señor Jesucristo. En este caso Jesús encontró solo hoja y no había fruto. Y por consiguiente, esa higuera que representaba en este caso a Israel fue maldecida y fue secada desde sus raíces. En ese momento, fíjese que el mismo Israel, cuando Pilato quería soltarlo al Señor y dijo, no encuentro delito alguno como para delito de muerte en este hombre, lo voy a castigar, dice, y lo voy a largar. La nación judía empezó a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pilato lavó sus manos y dijo, yo soy inocente de esto, dijo, por cuanto no hallo en él delito alguno de muerte. Y la nación hebrea empezó a gritar, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La culpa de la muerte del Señor cayó sobre la nación israelita y fue secada desde sus raíces, de tal manera que cayó un juicio tremendo de parte de Dios. 70 años después, el general Tito romano entra en Jerusalén y hace una terrible masacre. No contento con esto, a pasar de los siglos, Israel todavía no se arrepintió. Y como todos saben, el gran perseguidor de la iglesia luego de 300 años de Cristo, el emperador Constantino, también persiguió a la iglesia. Y cuántas veces la Inquisición mandó a matar a los judíos para apoderarse de sus tierras. Y más adelante vemos a este monstruo Hitler, como mató más de 6 millones de judíos. Y todo esto cayó porque rechazaron al Señor y ellos mismos dijeron, su sangre se caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Pero Dios tiene promesas para Israel, aunque sus raíces están secas espiritualmente. Tiene promesas de restitución, tiene promesas para este pueblo elegido por el Señor, un pueblo rebelde que siempre le dio las espaldas. Pero al final de los tiempos dice que Dios
enviará en ellos una lluvia tardía para que se arrepientan y reconozcan al Señor. Pero queridos amigos y hermanos, yo hoy no te vengo a hablar de Israel. Vengo a hablarte de este Israel espiritual que somos nosotros. De este olivo silvestre que fue engendrado en el verdadero olivo que somos nosotros, queridos hermanos. Y necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Tú que a lo mejor hace años que estás en el camino del Señor, en el Evangelio de Cristo, pero solamente tiene hojas, apariencias. Hoy te dice que tienes que ser sincero, sincero para con Dios y sincero para contigo mismo, porque está en juego la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. El Evangelio no es un juego, el Evangelio no es una religión más, con hojas de apariencia. El Evangelio es un pacto con Dios, que un día hiciste al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El Evangelio no es religión, sino que realmente es una relación con Dios, una relación especial, personal, que tú debes de tener. Y si tu relación que tienes con Dios son solamente hojas, apariencia, pero no hay frutos, realmente en esta tarde yo te invito a arrepentirte y a buscar al Señor y pedirle que te dé fruto. Mira, Señor, dijo Pedro, la higuera que maldeciste se ha secado desde sus raíces. Querido amigo y hermano, que nuestras raíces espirituales no estén secas, que sean regadas con el agua del Espíritu Santo, y en esta noche pídale al Señor que te dé fruto, que solamente no quieras tener hojas verdes o hojas marchitadas, que no quieras tener tus raíces secas. Pide al Señor que te esté regando con la lluvia de su Espíritu Santo, que te puedas convertir verdaderamente de la tiniebla a tu luz admirable, y que tu creencia en Jesucristo no sea solamente una religión más, sino que sea una relación personal con Dios. Te invito a hacer una oración. Repite conmigo esta oración, querido amigo y hermano. Padre Celestial, en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia. Si tal vez por años solamente tuve hojas y me miro en el espejo de tu palabra y veo que mis raíces ya están secas, que solamente tengo hojas y apariencia, pero que no tengo frutos, yo te pido, Señor, que me des frutos de arrepentimiento. Me arrepiento de mi pasado estéril y yo te pido que me des frutos, Señor. Acepto a Jesús nuevamente como Señor y Salvador. Pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Pido que mis pecados sean perdonados. Si durante años estuve indiferente para contigo, te pido que envíe la lluvia de tu Espíritu Santo a mis raíces, para que se pongan verdes, para que yo pueda dar frutos para vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si se ha borrado, escríbelo nuevamente. Sálvame y salva a toda mi familia. Te doy gracias por esta salvación tan grande. Y si hay enfermedad en mi cuerpo, te pido que me sanes. Con la lluvia de tu Espíritu, al sanar mi espíritu, sana también mi cuerpo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.